Hola, somos Elda Maganto y Naira Gallardo y esto es El Enigma de Pandora. Bueno, Naira, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, como es el primer podcast, el primer capítulo de una serie que espero que lleguemos a realizar, porque después de todo lo que ha sucedido hoy para llegar a este momento, ya hay que tener fe para poderlos grabar todos. Pero Ha bueno, va costado, a ha ser costado. acostado. Va a ser el primer capítulo de una serie de podcast. Vamos a hacer una pequeña introducción, un poco por ver pues, de dónde venimos y hacia dónde supuestamente vamos, ¿no? Entonces, los que nos siguen en redes, a Elde y a mí, ya lo sabrán por los directos que hemos hecho en Instagram. Siempre lo contamos un poco, cómo nos conocimos. Nos conocimos en Zaragoza. Y Elda, que es fotógrafa y historiadora del arte, ella realizaba unos talleres experienciales a través de la fotografía y en compañía de Isabel Gurría, que es una psicóloga. Yo, en un momento un poco delicado, de mucho cambio y de bueno, sí, cambio emocional en mi vida, vi esos talleres y me apunté y asistí a esos talleres. Y la verdad es que en ellos, además de conocer a muchas mujeres y como, no sé, conocer sus relatos y sus historias y compartir la mía también y adquirir unas herramientas que la verdad es que me siguen acompañando hoy en día, bueno, pues comenzó una relación de amistad con Elda. eh, Eso fue hace ya 4 años y esa relación ha seguido pues a base de muchas conversaciones, ¿no? Nos reímos mucho porque, bueno, en esas conversaciones como que nos vamos construyendo, eh, nos vamos posturando, ¿no? Tomamos posturas, nos situamos como mujeres, ¿no? A través de no solo lo profesional, que tiene una carga muy importante en nosotras, porque ella como fotógrafa y como historiadora y yo como arquitecta, obviamente la carga estética y la carga social y la carga de lo profesional en nuestra visión de lo cotidiano es muy importante, pero también como individuos y como mujeres, ¿no? Muchas veces estas conversaciones son como un espacio para desahogarnos, para compartir nuestras realidades, com- para construir un relato como más en comunidad, que sentimos como que falta en una sociedad pues muy individualizada y que todo se construye a través de una pantalla, ¿no? A través de las redes que nos dicen qué es lo que tenemos que ser, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es ser una buena profesional, una buena madre, una buena mujer, ¿no? O cómo tenemos que ser. Entonces, siento o sentimos, creo, que esas conversaciones poco a poco se han ido como convirtiendo en un lugar donde construirnos a nosotras mismas y donde mirarnos desde otra perspectiva. Y de ahí sale la idea de este pequeño, esta habitación propia, ¿no? Pero en este caso este podcast propio, en el que permitirnos pues tener nuestro propio espacio de expresión, de hablar de cosas que aparentemente a lo mejor no tienen importancia, temas que nos generan curiosidad de repente y, y hacerlo desde la libertad, permitiéndonos la imperfección, permitiéndonos fallar y divertirnos y mirarnos, ¿no? A nosotras mismas. Yo creo Y que este es un aportando poco el siempre, fondo. sí, y aportando siempre nuestro bagaje, ¿no? Cultural y personal Mm. que siempre está presente en las conversaciones que tenemos. Sí. No queremos ser muy academicistas porque creo que eso como Bueno, que nos limitaba un poco al principio, ¿no? Porque como desde nuestras profesiones es como, ¿cómo voy a emitir una opinión si no está como muy fundamentada y muy formada? Y creo que las dos hemos convenido en que vamos a decir un poco, pues, o sea, no desde esa parte tan profesional o académica, sino que hay veces que, pues, es nuestra opinión sin pues bueno, que a lo mejor también nos podemos equivocar y de repente podemos pensar lo mismo y lo contrario sobre la marcha, ¿no? O sea, por eso es un poco más desde esa mirada de lo personal, ¿no? Y, y creo que lo interesante por eso se llama el enigma de Pandora, eh, es
como siempre, esa búsqueda de un lugar, una curiosidad. Se lo dedicamos este primer capítulo a la curiosidad y bueno, y el nombre viene un poco de ahí, ¿no? Esa necesidad de tener un lugar donde seguir haciéndonos preguntas, no saber cuál es la respuesta. Muchas veces no saber cuál es nuestra opinión formada y eso al final es un enigma y un sentimiento de siempre desear seguir buscando, seguir aprendiendo, seguir compartiendo. Y por eso también el nombre, ¿no? Del enigma de Pandora. Y por eso también ese primer capítulo dedicado a la curiosidad femenina con la figura de Pandora, pero con otras figuras también bueno, que vamos a intentar un poco desgranar en este capítulo. Así que bueno, esa es la Bueno, introducción. muy bien la introducción de Naira. Estamos improvisando un poco, entonces, bueno, no Sí, lo tengáis en cuenta. Hemos dividido el podcast, yo creo que casi todos los capítulos van a tener como dos partes. Una parte en la que Naira va a contar pues lo que a ella le apetezca sobre el tema que tratamos y otra parte en la que yo hablaré de lo que a mí me apetezca de ese mismo tema. Entonces, bueno, hoy hemos decidido que empiece Naira, así que cuéntanos algo sobre la sí. curiosidad. Bueno, para mí, con este tema de la curiosidad, para mí la figura clave era la figura de Pandora, ¿no? Ese Bueno, perdona, mito, Naira, sí, te voy a interrumpir porque estamos hablando todo el rato de que vamos a hablar de la curiosidad, pero vamos a hablar concretamente de la curiosidad femenina, que no lo hemos dicho. sí, es verdad, porque creo que, bueno, en este caso sobre todo, para mí la figura de Pandora es clave porque es esa interpretación de la curiosidad femenina como algo negativo, ¿no? En este caso. El tema de este podcast surgió un poco hablando con Elda, y yo le decía, para mí Pandora no es esa figura clásica en la que es una mujer que esparce los males sobre la tierra, ¿no? Que es un poco ese paralelismo con el personaje de Eva, ¿no? Que también es, bueno, pues es ese paraíso y de repente hay una mujer que hace algo indebido y esparce todos los dolores en el mundo. El personaje de Pandora es un poco similar. Pero para mí no simboliza eso. Yo le decía, uy, perdón, otra cosa que va a suceder en este podcast es los niños entrando, los perros ladrando y todo esto. Eh, para mí Pandora simboliza en realidad la primera exploradora o el primer explorador en general, sin género. ¿Por qué? Porque esa curiosidad que en el caso de Pandora está visto como algo negativo, en realidad es una cualidad y una capacidad humana que para mí es la que nos define en mayor grado, ¿no? Que sería la humanidad sin la curiosidad. No habríamos podido eh, conseguir casi nada de los avances científicos, de los avances tecnológicos, del descubrimiento del nuevo mundo, o sea, todo eso que cuando se asocia a la figura real de un hombre, en este caso, o de un descubridor, o de un científico, o de un explorador, es positivo. En el caso de de las figuras en la mitología clásica, normalmente es negativo. Entonces, eh, quería, desde mi punto de vista, quería un poco revisar esa figura de Pandora, ¿no? Esa figura de la curiosidad, de la que se atrevió a abrir una caja que le estaba prohibida y que ella en el fondo no sabía qué había dentro, no sabía si lo que había dentro era bueno o malo. Al final resultó teóricamente ser malo, pero podía haber sido algo bueno, ¿no? O sea, sí, ella no lo sabía. Y bueno, esa figura un poco revisarla. Entonces, la figura de Pandora, la historia, bueno, todos un poco la sabemos, ¿no? Ella es enviada a una tierra en la que solo hay hombres hasta ese momento. Ella es una forma de castigo a esos hombres, porque de alguna manera esos hombres han conseguido a través de una triquiñuela engañar al dios Zeus y Zeus la manda a ella como castigo, ¿no? Entonces, la historia está como muy bien hilada, como todas las historias clásicas, porque eh, Pandora llega, o sea, Pandora la crean en un,
como una mujer perfecta, una mujer que en la apariencia tiene la apariencia de una diosa, ¿no? Encierra como todos los dones y todas las virtudes, la belleza, por supuesto, que en la mitología clásica no hay fealdad en la mujer porque no hay, bueno, yo por lo menos no conozco figuras mitológicas que no sean bellas, que no tengan belleza en el caso de mujeres, mientras que en el caso masculino sí que tenemos a los faunos y tenemos al propio dios del fuego, ¿no? Que es el que crea a Pandora, es un personaje deforme, pero sin embargo es un dios, ¿no? Pero en el caso de las mujeres siempre tienen esa cualidad de la belleza. Como una condición necesaria para la feminidad, ¿no? Y a ella se le dan un montón de dones. Zeus le da muchos dones. Es inteligente, es también, bueno, le da como una cierta, bueno, astucia, ¿no? Una astucia entendida como algo negativo, ¿no? Porque claro, ella tiene que engañar, tiene que, ¿no? Eh, y bueno, le dan todos los dones que se supone que tiene que tener una mujer, que además son, eso se supone, ¿quién lo supone? Zeus, para conquistar a los hombres, ¿no? No existen mujeres en ese momento en la Tierra. Y en el último momento Zeus le da la llave, que es la que va, él sabe que va a abrir la caja, que es, le da la curiosidad. Ese don, en realidad, que para nosotros lo podemos considerar un don, Zeus lo concibe como el arma definitiva, el arma total, porque eso es lo que él sabe, que ella no va a poderse resistir a abrir esa caja que le dan, ¿no? Y le dicen, bajo ningún concepto puedes abrirla, puedes hacer todo lo que quieras menos abrir esta caja. Entonces me parece fascinante, ¿no? Entonces ella llega al mundo, un mundo de hombres, todo el mundo la admira, tiene un marido que la adora, pues tiene todas las bonanza que una mujer supuestamente se debería imaginar, y en un primer momento podemos suponer que ella es feliz con todo lo que se le ha dado, puesto que es todo lo que una mujer puede desear, ¿no? Es amada, es idolatrada, mm, tiene todo lo que se supone que debemos tener, pero poco a poco ella tiene en su cabeza, una vez ha pasado esa primera etapa en la que ella se hace su lugar en el mundo y es la mujer perfecta, en su cabeza ronda esa prohibición. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no lo puedo abrir? Y esa duda, esa curiosidad y ese deseo de saber más, la va como consumiendo hasta que al final llega un momento en el que prefiere, o sea, prefiere enfrentarse a su propia decisión de abrir esa caja, sea lo que eso conlleve, a seguir viviendo como vive. Entonces, me parece fascinante porque es el primer acto consciente que hace ella. La primera decisión propia, aunque bueno, aunque sea un poco manipulada según la historia por Zeus, pero ella decide al final abrir esa caja, ¿no? Y cuando la abre, se desatan todos los males sobre la tierra. Que curiosamente es todo aquello que nos hace humanos. Es decir, ¿qué había en la caja? Um, la, los sentimientos negativos, digamos, ¿no? Pero al final es todo lo que nos hace humanos, ¿no? La ira, el enfado, la venganza, ¿qué seríamos nosotros sin todos esos sentimientos negativos que también tenemos? O sea, la historia previa a Pandora es una negación de la humanidad, ¿no? De lo que somos como humanos, y no podemos negar que también tenemos todos esos sentimientos que son malos, entre comillas, ¿no? Entonces, para mí, la historia me parece fascinante porque es como tiene esas similitudes con la historia de Eva, en la que ella al final también muerde la manzana o hace que Adán muerda la manzana y ella también, pero al final ese parirás con dolor, ese darás vida, es lo que nos hace humanos. Entonces no seríamos tal y como somos sin esa figura de Eva o sin esa figura de Pandora, que al final sucumben a su propio deseo.
Entonces, para mí esta es la clave y por eso también yo creo que me resulta tan interesante la historia, porque desde el punto de vista del psicoanálisis es interesantísimo, ¿no? O sea, eh, a pesar de que en ese primer momento les traen cosas malas, ellas han sido lo suficientemente valientes para dar un paso adelante y tomar su deseo y comérselo, o tomar su deseo y abrirlo, aunque desaten todas las tormentas habidas y por haber. Entonces, creo que visto desde este otro ángulo, nos damos cuenta de cómo la, la iconografía castiga en el caso de las mujeres, ¿no? La curiosidad, y como en otros casos la incentiva, porque todos los grandes héroes clásicos pues se han emprendido en sus viajes y en sus odiseas y en sus grandes aventuras, ¿no? Y nunca han generado una hecatombe a nivel mundial como Pandora, ¿no? Entonces, no, al contrario, han sido motivo de grandes epopeyas y grandes cosas, bueno, y grandes historias épicas, ¿no? Entonces, quería un poco pues empezar bueno, pues poner en otro lugar esa historia de la curiosidad y para mí la primera gran exploradora de la mitología, ¿no? Que es ella, Pandora. Pues me ha gustado un montón. ¿Te gusta? Me Sí, alegro. sí, me ha gustado mucho la revisión que has hecho y sobre todo lo de... nunca me había parado a pensarlo desde el punto de vista del psicoanálisis y es cierto que me ha gustado mucho esa interpretación que has dado. ¿Ya me toca? Sí, te toca, si quieres. Vale, sí, sí, sí. Yo voy a hablar, cuando decidimos hacer este tema de la curiosidad, Naira dijo que iba a hablar de Pandora y yo dije que iba a hablar de los cuentos infantiles, porque, bueno, los cuentos infantiles al final son una forma de educar y curiosamente, pues al igual que en la mitología clásica, en los cuentos infantiles, la curiosidad femenina es castigada, mientras que la curiosidad masculina se considera un valor. Entonces, bueno, os voy a hablar un poquito de los cuentos infantiles así en general y luego a lo mejor me detengo en alguno de ellos, depende de cómo vayamos de hora. Bueno, el origen de los cuentos de hadas lo tenemos que buscar en los ritos ancestrales, en los mitos, como contaba antes Naira, y también en hechos que han sucedido en la realidad. Lo primero que voy a hablar es cómo se perfilan los roles de género en los cuentos clásicos. Para empezar, los protagonistas masculinos son personajes activos, mientras que los femeninos son pasivos. Ellos actúan, ellos viven aventuras, son los actores de su propia vida y ellas esperan, a ellas les suceden cosas y ellas son víctimas de su historia. A ellos les corresponden como atributos el valor, la astucia, el ingenio, la fuerza y a ellas la belleza, la bondad, la virtud, la generosidad y la sumisión. Ellos obtienen reconocimiento, honor y premios tras sus aventuras y ellas son el premio. Los personajes masculinos, si os fijáis, tienen nombre propio. Tenemos a Sinbad, Aladino, Pulgarcito, mientras que los personajes femeninos simplemente son nombrados por algún rasgo distintivo. Caperucita Roja, la Cenicienta, la Blancanieves. Bueno, Blancanieves en realidad era un nombre propio, pero hace referencia a rasgos Su de físico. ella, ¿no? A su Mm, físico, blanco como la sí. nieve. Mientras que ellos viajan y viven aventuras, ellas están abocadas al espacio doméstico. Y en cuanto a la curiosidad, que como ya ha dicho Naira, es una cualidad innata del ser humano, todos nacemos con curiosidad, pues la curiosidad se muestra como una virtud encomiable en el caso de los hombres, pero como un vicio reprobable en el caso de las mujeres. El tema de la curiosidad femenina y la prohibición que es transgredida es históricamente recurrente. Ya hemos visto que desde la mitología griega o en la Biblia aparece este tema, ¿no? Ahí tenemos los primeros ejemplos con Pandora, con Eva, que decía, has nombrado tú los dos, con Lot, con Psique.
Si pensamos en los personajes femeninos curiosos de los cuentos clásicos, pues a mí las primeras que me vienen a la cabeza sería La Bella Durmiente, Sí, Caperucita Roja o La Mujer de Barba Azul, que ni siquiera tiene nombre. nombre. Las tres fueron llevadas al papel por primera vez en 1697 por Charles Perrault. Charles Perrault era un señor que era inspector general de obras del rey Luis XIV, que tenía su despacho en Versalles. No me voy a enrollar en la vida de Charles Perrault, pero sí os voy a contar que recopiló los relatos populares que las madres francesas contaban a sus hijos desde tiempos remotos y los recopiló en un libro. Primero, en 1694, publicó un volumen con 3 cuentos en verso que serían Griselidis, Los 3 deseos ridículos y Piel de asno, perdón. Y un poco más tarde, en 1697, bajo el título de Cuentos de antaño, recogió esos 3 cuentos en verso y 8 en prosa, que los 8 en prosa los conocemos todos, son La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Barba Azul, El gato con botas, Las hadas, Cenicienta, Riquetel del copete y Pulgarcito. 10 minutos, no me va a dar tiempo de acabar. Bueno, La Bella Durmiente pertenece a ese tipo de mujeres cuya curiosidad ocasiona desgracias a todos los que la rodean. Porque si Pandora, al abrir la caja, hizo que salieron de ella todos los males que aquejan a la humanidad, la Bella Durmiente, al pincharse el dedo con el uso de la rueca, no solo cae ella en un profundo sueño, sino que pone a dormir a todo el reino nada menos que 100 años. Y claro, tiene que venir un príncipe curioso y aventurero a Claro, salvarla a ella sí. y a todos los demás. Caperucita es un caso insólito, porque no hay constancia de fuentes escritas anteriores. Y es el único libro, o sea, el único cuento del libro que acaba mal. Caperucita y su abuela acaban en el estómago del lobo y no saldrán de allí hasta que los hermanos Grimm la saquen en el siglo XIX con la introducción de un personaje nuevo que es el cazador. Pero es curioso que la curiosidad que lleva Caperucita a ser devorada por el lobo tiene una enseñanza. Y en este caso, Perrault quería advertir a las adolescentes de los lobos que podían hacer peligrar su Claro, virtud. claro. Bueno, y voy a extenderme un poco más con Barba Azul, porque de pequeña, no sé por qué, pero a mí este cuento me fascinaba, y eso que es súper sangriento, Duro. pero Sí. a mí me encantaba. En este caso tenemos una curiosa protagonista sin nombre que desafía las normas de la sociedad patriarcal, que en este caso sería la obediencia ciega al marido, y que gracias a su astucia es capaz de vencer a su oponente. Por si no os acordáis del cuento de Barba Azul, hago un resumen. En Barba Azul, pues érase una vez, ¿no? Un hombre muy rico del que todas las mujeres huían porque tenía la barba azul. Se casó con la hija menor de una vecina y al cabo de un mes tuvo que emprender un viaje. Antes de partir, propuso a su mujer que invitara a sus amigas al castillo, le dio todas las llaves de la casa y le advirtió de que podía entrar en todas las habitaciones que quisiera, menos en el gabinete del fondo de la galería del piso de abajo. Prohibición que, por supuesto, la mujer no cumplió. Al Obviamente. abrir, claro, ¿no? Era una mujer curiosa, Es que, ¿no? a ver, Y además estaba con sus amigas de fiesta en el castillo. Tenían que es ver que qué no, había ahí. no. Claro, Había que entrar a esa habitación sí o sí. exacto. Entonces, al abrir la puerta del gabinete, se encontró los cuerpos colgados de las 7 anteriores mujeres de barba azul. Y del susto se le cayó la llave al suelo y se manchó de sangre. Era una llave mágica y por más que ella la limpiaba, pues la sangre no desaparecía. De manera que cuando Barba Azul volvió y le pidió las llaves, vio que la llave estaba manchada de sangre y entonces supo que su mujer había entrado en esa habitación. Rápidamente Barba Azul le dijo que la iba a matar y ella, como sabía que sus hermanos iban a ir a verla ese mismo día, le pidió tiempo para rezar. De manera que él la llamaba y ella le decía, espera, espera, que no he terminado de rezar.
Y así hasta que finalmente llegó el hermano de ella, mató a Barba Azul, ella heredó una inmensa fortuna y se casó con otro hombre que la trató muy bien y que le hizo olvidar el mal trago. Perrol toma este cuento de la tradición oral, pero lo ambientó en el siglo XVII. Los cuentos pueden tener su origen en historias reales, como os he dicho antes. Este de Barba Azul se dice que el personaje pudo estar inspirado en Enrique VIII, que ya sabemos que trataba fenomenal a todas sus mujeres. Podría estar inspirado también en un conde bretón que se llamaba Conomor, que en el siglo VII mató sucesivamente a sus 7 mujeres cuando se quedaban embarazadas. Qué horror. Pero lo más probable es que Barba Azul esté inspirado en Gilles de Rais, que es uno de los hombres más ricos de la Francia del siglo XV y era un auténtico psicópata. Gilles de Rais nació en 1404 en Anjou. En su origen familiar confluían algunos de los clanes más poderosos de Francia y durante los primeros años de vida apenas tuvo contacto con sus padres. Se encargaba de su educación una institutriz y ya sus tutores lo describían como un niño narcisista, egocéntrico, rebelde y muy dado a imponer su voluntad. A los 11 años se quedó huérfano, pasó a hacerse cargo de él su abuelo, que era un hombre violento. Este señor se desatendió por completo de la educación del niño porque pensaba que como eran ricos y tenían un montón de títulos, pues ¿para qué le hacía falta una educación, no? Si este niño iba a estar siempre por encima del bien y del mal y por encima de las leyes divinas y humanas. Fue su abuelo el que lo inició en el consumo del alcohol y en la crueldad hacia sus semejantes. Bueno, en 1418 se acordó que Gilles de Rais se casara con una chica que se llamaba Beatriz de Rohan, matrimonio que no llegó nunca a producirse porque la muchacha murió repentinamente tras pincharse el dedo con la espina envenenada de una rosa, como la Bella Durmiente, solo que esta se murió de verdad. 2 años después, Gilles de Rais y su abuelo raptaron a una prima suya, que era Catherine de Tours, y se casó con ella pese a la oposición de la familia de la chica y la prohibición del Vaticano, porque claro, eran primos y no se podían casar. Pero todo se resolvió gracias a un pago, ¿no?, a la familia de la chica y al Vaticano. En 1420 obtiene la mayoría de edad y se convierte en el dueño de una de las mayores fortunas de Francia y entra al servicio militar de Carlos VII. Y a partir de aquí a mí me parece interesante que su historia se entremezcla con la de Juana de Arco. Juana de Arco era una humilde campesina que decía oír voces divinas, que le aseguraban que ella era la que estaba destinada a salvar Francia en medio de la Guerra de los 100 años. Entonces, bueno, el Delfín, el rey Carlos VII, se entrevista con Juana de Arco y ella predijo la liberación de Orleans, la coronación en Reims de Carlos VII y la recuperación de París. El rey, al oír esto, pone un pequeño ejército a disposición de Juana de Arco y Gilles de Rais fue elegido para proteger y escoltar a Juana. Juntos liberaron Orleans y consiguieron sendas victorias para los franceses. Junto a Juana de Arco, Gilles de Rais se convirtió en un auténtico héroe y fue nombrado mariscal de Francia, con el privilegio de usar la flor de lis en su escudo de armas. Vamos, que este chico era como lo más, ¿no?, en Francia. Sin embargo, tras la captura de Juana de Arco por los ingleses y su muerte en la hoguera, él se sintió muy decepcionado porque le pidió al rey un ejército para ir a salvarla y el rey se lo negó. Entonces, Gilles de Rais, abatido, se retiró a sus propiedades y fue cayendo en una espiral de terror. Su odio hacia la humanidad le llevó a dar rienda suelta a sus instintos más bajos, dilapidó tan rápido su fortuna que contrató a un alquimista italiano con la idea de que encontrara la piedra filosofal y volviera a poder cubrirse de oro. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? La alquimia estaba prohibida por la Inquisición. Y entre 1431 y 1440 desaparecieron en las tierras pertenecientes a Gilles de Rais algo así como 1000 niños.
Entonces, claro, la gente empezó a sospechar de él, acusaron al señor feudal, el obispo de Nantes inició una investigación en secreto y en 1440 Gilles de Rais fue detenido, llevado a los tribunales tanto civil como eclesiástico, y en sus castillos se encontraron los restos de más de 140 niños. Él confesó todas las barbaridades que había hecho y que no voy a contar porque son sumamente desagradables, pero ambos tribunales lo encontraron culpable de asesinato contra natura, herejía, apostatía, conjuración de demonios, sacrilegio, etcétera, etcétera. Y la pena fue la ejecución en la horca y después en la hoguera. En mayo de 1440 fue ejecutado uno de los peores asesinos en serie de la historia. Bueno, aunque la vida de Gilles de Rais dista mucho de lo que os he contado del cuento de Barba Azul, tras la muerte del mariscal empezaron a circular por Francia una serie de leyendas, una de ellas, que es probablemente la que llegaría a oídos de Charles Perrault, cuenta como una pareja llega al castillo de Gilles de Rais al anochecer y este les invita a descansar y a pasar la noche allí. La pareja acepta y automáticamente los soldados del mariscal tiran al hombre a un profundo calabozo y Gilles de Rais arrastra a la mujer hasta la capilla con la intención de casarse con ella. Es entonces cuando la chica se transforma en un diablo azul y le dice: Dios se ha cansado de vuestros pecados, ahora pertenecéis al infierno y desde este día en adelante llevaréis sus ropajes. Al decir el demonio estas palabras, la barba de Gilles de Rais se vuelve azul. Desde ahora sois Barba Azul, el más aterrador de los hombres. Vuestro nombre será maldito de generación en generación y vuestra alma malvada se sumirá en las profundidades del infierno. Ya en esta leyenda, que pertenece a la tradición oral, se mencionan los cadáveres de las 7 esposas que estaban escondidos en el sótano del castillo. Bueno, algo que me ha sorprendido mucho al preparar este tema para el podcast es la gran influencia posterior que ha tenido este cuento, porque yo no lo sabía, o sea, yo conocía el cuento de Charles Perrault y nada más. Pero he visto que hay múltiples adaptaciones literarias, operísticas. En el cine llegaba a contar hasta 11 películas que tratan el tema de Barba Azul. La primera fue realizada por Méliès en 1901 y la última es del 2012 de Amy Hesketh. Y ya para terminar, sí que me gustaría mencionar que seguramente hemos tenido que esperar hasta la publicación de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll en 1865 para encontrarnos un personaje femenino en el que la curiosidad no sea un atributo reprobable, sino algo que nos permite crecer y evolucionar. Y con esto, bueno, yo ya mi parte de los cuentos infantiles finalizaría. Pues me encanta cómo lo has hilado al final con Alicia, porque fíjate, no se me había ocurrido que era como el contrapunto, ¿no? Totalmente de... Aunque es verdad que en algunos puntos Alicia lo pasa mal, ¿no? Porque se Sí, mete ahí sí. en ese universo, tal. Pero desde luego para ella es como una búsqueda vital, ¿no? De, Es un viaje que es interior al lo, final. claro, pues, ¿cómo no voy a ir detrás de un conejo blanco que va corriendo y hablando y diciendo que llega tarde? Es que es inevitable, ¿no? Está claro que los cuentos siempre, sobre todo los antiguos y en la tradición oral, pues cuando pensemos en una población que no sabía leer, que no había colegios, o en un mundo muy rural, esa tradición oral tenía una finalidad y esa finalidad era advertir sobre todo a los niños, ¿no? Pues pensemos en Hansel y Gretel y en todos los cuentos que tienen a niños como protagonistas, advertirles de los peligros que les acechaban, ¿no? Y a las mujeres también, ¿no? Pero, pero claro, sí que hay una cierta, o sea, tienen su parte lógica, o sea, pero también tenemos que pensar que hay mucho de control, de decirnos cómo tenemos que ser y qué no tenemos que hacer, ¿no? Y hay ciertas cualidades que están, pues eso, lo que has explicado tú, vetadas. Y ahora eso parece que se va corrigiendo porque ahora hay otros modelos
para los niños y para las niñas y para los niñes, o sea, en general, o sea, ya no tenemos eso, o sea, ya se nos permite ser de otras maneras, poco a poco yo creo que esa apertura que por muchos es criticada, creo que para muchos pequeños, pues se siente como que su identidad está de alguna manera reconocida. Y antes estaba mucho más encorsetado, ¿no? Lo que tenía que ser una mujer, lo que tenía que ser un niño, lo que tenía que ser una niña, lo que, ¿no? Entonces, desde luego, darle mm, el cuento este de Barba Azul y todos los que has nombrado, analizarlo desde ese otro punto de vista del miedo, ¿no? De a qué le tenemos miedo o no. A mí esa parte fundamental de la trampa que hay siempre en todos estos cuentos, que es vete por todos sitios menos por aquel y tú vas por aquel, está claro que encierra esa fábula sobre el deseo, ¿no? Que es tan, para mí, de psicoanálisis, ¿no? Porque todos hemos sido en algún momento de nuestra vida eh, Pandora o la mujer de barba azul, que no tiene nombre en este caso en la historia. Pero es que a cualquier niño que le digas esto no lo hagas bajo ningún concepto, lo primero Claro, que va a hacer es ir a hacerlo. es una cualidad humana. Es que si no fuéramos así, no habríamos salido jamás de una cueva, no habríamos descubierto el fuego, no tendríamos la escritura, no tendríamos nada de lo que somos. Entonces, eh, al final, tomar nuestro deseo y ser conscientes de lo que deseamos no implica necesariamente tenerlo que realizar siempre, porque podemos desear cosas que sabemos Ujú. que nos van a hacer daño. Y o sea, con esto no, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, no es, yo no pienso tampoco que tengamos que realizar todos nuestros deseos. Al contrario, el psicoanálisis muchas veces lo que habla es, pobre de aquel que haya conseguido materializar todos sus deseos, porque se habrá acabado de alguna manera el motor que te lleva a avanzar en la vida. Siempre debe haber una pequeña parte de deseo no satisfecho que tú conscientemente pues vas ahí como intentando materializarlo, pero siempre tendrás que encontrar uno nuevo, porque si no, las personas, por ejemplo, que viven con depresión, ¿no? Al final es pues porque realmente no desean nada, no sienten ese, ¿no? Muchas veces ese empuje, o todas, yo también he pasado por etapas en las que estás como más baja y dices, uy, no deseo nada o no, entonces realmente es como un síntoma de alarma de que hay algo que te está fallando para mí, ¿no? En mi Ujú. caso. Entonces, bueno, pues si quieres cerramos con esta parte como tan psicoanalítica y no sé, podemos aprovechar y dedicarle este podcast a nuestras terapeutas, Claro que sí. que por lo menos para mí, eh, eh, bueno, pues esta interpretación desde el psicoanálisis, en mi caso, porque yo, bueno, pues mi terapeuta de psicoanalista, eh, me ha servido muchísimo para identificar todo, para reversionar también todo lo que me rodea desde ese aspecto. Así que un beso a mi Sí, un terapeuta beso a las y dos, a la de cada una, a la de y, cada una. y nuestro más sincero agradecimiento porque nos ayudan a entendernos, a crecer, a equilibrarnos y las queremos mucho. Bueno, y Bueno, muchas pues gracias nada, a los que nos habéis escuchado y otro día más. hasta el siguiente capítulo. Un beso, Un Naira, para ti. beso. Adiós.